Revelación increíble, cómo los fariseos perdieron a Dios en su búsqueda del pacto sagrado. En el tercer año de Joaquín, el eco de las Escrituras resonaba en las polvorientas calles de Jerusalén. Los fariseos, guardianes de la ley, se encontraban en un oscuro laberinto de enseñanzas y tradiciones, mientras el murmullo del pueblo crecía en las esquinas, sacudido por la llegada de un rabí sin par, Jesús de Nazaret, quien predicaba con autoridad y asombro. La atmósfera para estos hombres, conspicuos en su devoción, se tornaba tensa. ¿Era este Jesús un verdadero enviado de Dios o una mera sombra de herejía? A medida que Gamaliel, un fariseo de renombre y estudioso profundo de la ley, caminaba hacia el templo, una inquietante sensación le acompañaba. Las palabras de Éxodo 20, 3-6 resonaban en su mente, desafiando la integridad de su fe. Las tradiciones que había aprendido desde niño comenzaron a nublar su percepción, llevándolo a cuestionar si, en su búsqueda por lo sagrado, había perdido de vista la esencia del pacto con Dios. ¿Era la pureza ritual realmente lo que Dios deseaba, o había algo más profundo en el mensaje de Jesús? Mientras se aproximaba a la reunión del concilio, el sonido de los murmullos y el clamor de la multitud le advertían de la inminente confrontación. Frente a él, Jesús se enfrentaba a los fariseos con una resolución extraordinaria. ¿Por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?, preguntó Jesús, su mirada penetrante como un rayo de luz en la oscuridad de la percepción doctrinal. ¿Imaginaba Gamaliel el eco de esas palabras en su corazón? La tensión era palpable. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras los fariseos, como un enjambre de abejas enojadas, se unían para acusarlo de desafiar la pureza ritual, la duda comenzó a brotar dentro de Gamaliel. El poder del mensaje de Jesús lo estaba atravesando, desafiando todo lo que había aprendido. Con su voz firme, intentó equilibrar la balanza de su razón y fe. Si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no podréis destruirlos. La incertidumbre danzó en su mente, haciendo eco de preguntas no respondidas sobre la relación con el Creador. La luz del templo brillaba intensamente sobre su rostro, pero Gamaliel sentía la oscuridad de su batalla interior. La conexión con Dios, que él tanto anhelaba, parecía esconderse en las sombras de las tradiciones, y la figura de Jesús se erguía delante de él como el puente hacia esa relación perdida. ¿Sería posible encontrar a Dios en medio de las tradiciones que habían oscurecido su luz? Su búsqueda apenas comenzaba, dejando al lector en la penumbra de la esperanza, a la espera de la revelación divina que cambiaría su vida y su relación con el Altísimo. En el templo, la atmósfera se tornó pesada, con una mezcla de reverencia y tensión. Los fariseos, acérrimos defensores de la ley, se encontraban en una encrucijada espiritual. Mientras Gamaliel observaba, las palabras de Jesús resonaban como un tambor llamando a la batalla, desafiando sus convicciones más arraigadas. ¿No leéis las Escrituras?, preguntó Jesús a sus adversarios, y su voz era tan firme como el trueno en el cielo.
Gamaliel sintió una sacudida interna. Era un estudioso de la ley, un maestro entre los hombres, y sin embargo, la verdad que brotaba de la boca de Jesús iluminaba las sombras en su corazón. ¿Acaso no es así el corazón del hombre?, reflexionó para sí mismo. Su mirada se perdió en la multitud. Algunos estaban ávidos de la verdad, otros atemorizados por las implicaciones de las palabras del rabí. La voz de Jesús continuó: «Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19:10. Y en ese instante, la esencia del mensaje del reino comenzó a tomar forma ante Gamaliel. El murmullo de la multitud creció cuando Jesús relató parábolas que hablaban de gracia, misericordia y redención. Mientras tanto, las facciones farisaicas, divididas entre la ira y la curiosidad, empezaban a cuestionar su propia ceguera. «¿He aquí un hombre que toca la llaga del pecado y no teme la impureza ritual?», se preguntó Gamaliel en su mente. Mientras tanto, en la penumbra de ese templo rebosante de oración, un hombre que había sido ciego de nacimiento aclamaba la luz que había encontrado en Jesús. «Señor, que vea», gritando con fervor. Su voz era un eco del clamor del corazón humano que anhela la redención. «¿Ves?», fue la respuesta de Jesús, y en ese instante no solo los ojos del ciego fueron abiertos, sino que la verdad dejó una marca indeleble en los corazones. Los fariseos, temerosos de la pérdida de poder y control, se preguntaban si era posible que algo tan innovador pudiera ser un movimiento de Dios. ¿Y si este Jesús es realmente el Mesías?, pensaba Gamaliel mientras sus dudas se transformaban en oportunidades de fe. ¿Quién está aquí realmente en la búsqueda del pacto sagrado? ¿Nosotros o él? Su mente giraba como un torbellino. El calor de la confrontación se encendía mientras los fariseos intentaban deslegitimar a Jesús, pero Gamaliel, empujado por una nueva comprensión, se levantó, interrumpiendo a sus colegas. «Hermanos, consideren bien lo que hacemos. Si este hombre es de Dios, todos fracasaremos al levantarnos contra él. Pero si es de los hombres, déjalos». ¿No es nuestro deber buscar la voluntad del Altísimo? La murmullo en el concilio se detuvo. Los rostros se volvieron hacia Gamaliel. Su voz había resonado como un despertar de conciencia, planteando el dilema que había estado oculto en las sombras de sus corazones. Una inquietud se extendió por el templo, mientras la realidad del amor y la misericordia, que parecían haberse perdido en las complejidades de la ley, comenzaba a brotar. La búsqueda del pacto sagrado no era solo un conjunto de reglas, sino una relación viva y, mucho más, una revelación del carácter mismo de Dios. Aquellos encuentros en el templo, con Jesús tocando y sanando, eran actos de amor y poder que retumbaban en la historia, completamente desdeñados por aquellos que se habían obsesionado con lo externo. Sin embargo, en lo profundo de esta transición, el cielo parecía abrirse y un susurro divino hablaba en la profundidad del alma de Gamaliel. «Pronto entenderás, no por lo que ves, sino por lo que recibirás». La promesa de un pacto eterno danzaba en el aire, aguardando su cumplimiento. Las antiguas promesas de Dios nunca habían estado más cerca de manifestarse en el tiempo presente. Así, mientras la contención continuaba, una verdad emergía: Dios estaba en movimiento, y el momento se acercaba donde los cielos se encontrarían con la tierra en una revelación que cambiaría todo.
¿Qué sería entonces el desenlace de esta búsqueda? ¿En qué se convertiría el verdadero pacto sagrado entre Dios y su pueblo? La respuesta se acercaba como un susurro en el viento. Mientras la luz del sol comenzaba a ponerse sobre Jerusalén, la atmósfera en el templo vibraba con una intensidad espiritual que desbordaba las murallas de piedra. Las palabras de Jesús seguían resonando en los corazones de muchos, mientras otros se debatían entre el escepticismo y el fervor. La multitud, que había llegado para cumplir con las ordenanzas de la Pascua, estaba ahora atrapada en el poder de un mensaje que desafiaba generaciones de tradición. ¿Acaso hemos observado la ley en vano?, murmuraban entre sí algunos fariseos, con miradas de angustia y frustración. La revelación de Jesús desnudaba sus corazones, sacando a la luz un orgullo que se había incrustado con el tiempo. Gamaliel, en medio de esta agitación, no podía quitarse de la mente el eco de la enseñanza de su maestro y las escrituras que siempre había venerado. ¿No son las escrituras las que hablan de la luz que viene al mundo?, musitó mientras reflexionaba, con su corazón latiendo al ritmo de una fe renovada. En su interior se iba formando una convicción mientras observaba el rostro del ciego sanado, ahora iluminado por la esperanza. Esto es más que un hombre, puede ser el mensajero prometido. La multitud empezaba a percibir la división entre ellos. Algunos se arrojaban a los pies de Jesús, mientras que otros buscaban estérilmente justificar su enojo. «No podemos permitir que se propague su nombre», decía un fariseo, con el rostro crispado por la rabia. Sobre esto, Gamaliel se sintió forzado a hablar nuevamente. El peso de su responsabilidad se hacía evidente. «Hermanos, si la búsqueda de este hombre es en vano, se desvanecerá como la paja en el viento. Pero si es el ungido de Dios, no hay fuerza en este mundo que lo detenga». Su voz reverberaba en los pasillos del templo, y con cada palabra parecía encender una chispa de incertidumbre en sus opositores. A medida que avanzaba la tarde, un murmullo creció, siendo como un río arrastrando hojas. El Sanedrín estaba dividido. «¿Qué haremos con este Jesús?», preguntaron con desesperación, sintiéndose acorralados entre la ley que honraban y la verdad que ahora su corazón ansiaba. Los césares del pueblo se mantenían en el poder a través de su control de la legislación religiosa, pero se veían amenazados por el amor que proclamaba Jesús. Mientras tanto, Jesús en el centro del templo miraba a través de la multitud como aquel que tiene la autoridad divina. «He venido a llevar el peso del pecado, a hacer el sacrificio, a ofrecer el nuevo pacto», proclamaba, y sus palabras caían como lluvia sobre la tierra árida, empapando almas sedientas de redención. El mensaje era un llamado a la libertad. La fe que era esperada se manifestaba en manifestaciones de amor y gracia, desdibujando los contornos de la ley. Los ojos de Gamaliel se abrieron como si se alzara un velo. ¿No son las palabras del profeta Isaías las que dicen: «Yo te doy como pacto al pueblo, como luz a las naciones»? Isaías 42:6. Él entendía que las tradiciones, aunque sagradas, podían convertirse en un obstáculo, forjando un muro entre el pueblo y su Dios. La verdad fue clara, un susurro divino entre la confusión. La ley fue dada, pero este hombre lleva la culpa del mundo. Pensó mientras su alma ardía con una mezcla de temor y esperanza. La tensión en el templo estaba al borde de la explosión, y ante la creciente incerteza, la sombra de la incredulidad se cernía sobre los corazones de muchos. En ese momento, Jesús dirigió su mirada a Gamaliel, pareciendo ver dentro de su alma. «La verdad te hará libre», le dijo sin necesidad de pronunciar palabras.
El manto de convicción abrumaba a Gamaliel, mientras la promesa del pacto eterno comenzaba a revelarse ante él, iluminando el camino que se extendía delante de su pueblo. Al finalizar el día, el silencio tomó el lugar del clamor tumultuoso, y una paz inquietante llenó el templo. Pero, mientras las estrellas empezaban a brillar en el cielo oscuro, el corazón de Gamaliel palpitaba con una pregunta aún sin respuesta. ¿Qué haría él con esta verdad recién revelada? La revelación estaba cerca, el pacto estaba llamando. Pronto llegará la plenitud del tiempo, y con ella la esperanza del pueblo de Dios. El reto de seguir a Jesús caía sobre él como un manto pesado, pero la luz del cielo lo guiaba. Así, la revelación de la soberanía de Dios estaba por ser manifestada, y el verdadero propósito del pacto sagrado estaba a punto de desatar una corriente de transformación que atravesaría generaciones. ¿Estaba Gamaliel preparado para los próximos pasos que el Señor le deparaba? ¿Cómo se desatarían los hilos del destino a medida que la verdad se revelaba en un mundo dividido? La respuesta estaba oculta, aguardando ser descubierta en el próximo capítulo del plan divino de redención. La noche se extendía sobre Jerusalén, un manto de estrellas cubría el cielo, y el murmullo del pueblo reverberaba en el aire. La tensión en el templo aún palpitaba, y el eco de las declaraciones de Jesús se sentía en cada rincón. Los fariseos, aturdidos por la confrontación con la verdad, reflexionaban en los oscuros pasillos del Sanedrín, cada uno buscando entender cómo podían haber llegado a cuestionar la esencia misma de su fe. Un hombre aparece y hace milagros, pero su mensaje desmantela nuestras tradiciones, musitaba uno con voz quebrada, mientras otro le respondía en voz baja. Si le seguimos, ¿qué será de nosotros? Perderemos el control que hemos mantenido por generaciones. Gamaliel, en su retiro, luchaba con el disparo de incertidumbre en su corazón. El poder de este hombre, pensaba, va más allá de lo que puedo comprender. ¿Es posible que el pacto que buscamos en las leyes se encuentra ahora en él, el que se dice ser el Hijo de Dios? Su mente se llenó de imágenes de las profecías que decían de un Redentor, y aquel a quien miraba sabía que algo monumental estaba brotando entre ellos. Mientras tanto, Jesús, cubierto de luz y autoridad, continuaba en el templo, enseñando con sabiduría que desafiaba su entendimiento. «No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla», proclamó, testigo de las miradas incrédulas y los corazones divididos. Muchos en la multitud comenzaron a sentir la chispa de la esperanza encenderse en sus corazones. La promesa de la vida eterna, la sanación espiritual y la reconciliación con Dios se ofrecía para todos, tanto para el pecador como para el justo. Sin embargo, los corazones de los líderes religiosos estaban cada vez más endurecidos, incapaces de ver la verdad que tenían delante. Si este hombre es un falso profeta, se desvanecerá, un fariseo dijo cortante. Pero si Indid es el Mesías, acabaremos por enfrentar la ira de Dios por no haber reconocido su misión. Respondió Gamaliel, esta vez alzando la voz con una mezcla de temor y sinceridad. Un murmullo de aceptación comenzó a fluir entre algunos de los presentes. Mientras el viento movía las hojas en el patio del templo, uno de los ancianos se levantó.
Debemos actuar antes de que esto escale aún más. El pueblo se está conmocionando y tememos perder el control. Su voz resonó cargada de urgencia. La sombra de una conspiración comenzó a dibujarse, una decisión que marcaría el rumbo de su liderazgo. ¿Es que no recuerdan las advertencias de nuestros antepasados?, imploró Gamaliel, sus palabras fluyendo como agua viva. Estudien las Escrituras y recuerden a los que a lo largo de la historia se levantaron en nombre de Dios, solo para ser condenados por nuestra mano. La historia puede repetirse si no tenemos cuidado. La noche se hacía más profunda, cargada de decisiones inquietantes y de un destino llamado a ser alterado. En medio de este conflicto, Gamaliel sintió como si el peso del cielo recayera sobre él. Su fe, ahora reforzada con convicción, emanaba la necesidad de ser un puente entre dos mundos, los antiguos pactos y la nueva revelación en Cristo. En este instante, una voz resonante se oyó desde el fondo de su ser. La verdad es la luz que disipa toda sombra. La transformación comenzaba a gestarse, y Gamaliel sintió que la obra soberana de Dios se manifestaba ante sus ojos. Y así, mientras los fariseos deliberaban acerca del futuro de Israel, otro aspecto del plan divino estaba por revelarse. Un giro tan sorprendente que haría tambalear la intrepidez de los hombres y elevaría la esperanza de todos aquellos que creían. La pregunta surgió y reverberó como un eco sagrado. ¿Estaría Jerusalén lista para un nuevo pacto que cambiaba toda a redención? ¿Sería el pueblo capaz de discernir la voz de Dios entre el clamor humano? El tiempo se aceleraba hacia el cumplimiento de la profecía, y un nuevo amanecer esperaba en el horizonte, como un faro que iluminaba el camino hacia la verdad, que muy pronto se haría evidente. La brisa que soplava suave a través dos pasillos do templo llevava consigo um murmulho inquietante. Aquilo que se havia suscitado em seus corações não podia ser ignorado. Mientras as sombras dançavam na penumbra, os membros do Sanedrim se encontravam atrapados entre a lei e a verdade revelada. As palavras de Gamaliel ressonavam na sua mente como um tambor legeno, marcando o compás do conflito interno. Ao amanhecer do seguinte dia, o povo se congregou de novo no templo, suas caras iluminadas pela expectativa. Entre eles, alguns esperavam um milagre, outros buscavam compreender os ensinamentos revelados por Jesus. No obstante, a tensão palpava o aire como um fulgor iminente, e as miradas dos fariseus eram como dagas, afiladas e firmes. «Que haremos com este homem?» perguntou um mais jovem de entre eles, a ansiedade tremendo em sua voz. Suas palavras têm peso, e o povo lo segue como se levasse à luz. Se lo ignorarmos, sua influência crescerá como a sombra de um árvore frondoso. Respondeu outro, com desesperação. Em seu interior, sentia que estavam ao bordo de algo monumental, uma revelação que poderia cambiar rumbo de suas vidas e sua fé. Sem embargo, outros se aferravam à tradição, temerosos do que puderem perder. «Debemos vigilarlo», dijo un anciano, su voz grave como el retumbar de un trueno al anunciar lluvia.
Sus enseñanzas son una herejía, cuestionan la autoridad que hemos mantenido. La ley no puede cambiar, y nosotros no debemos permitir que esto ocurra. Mientras tanto, en medio del bullicio, Gamaliel permanecía contemplativo. Su alma se debatía como un barco en aguas inciertas. «Si es de Dios, no podremos detenerlo», susurró para sí mismo. Las palabras del Antiguo Testamento flotaban en su mente, recordándole que no podía oponerse a aquel que podría estar cumpliendo un plan divino. En el fondo de su ser, una chispa de esperanza empezaba a brillar, un anhelo por ver a Israel liberado y restaurado. Jesús, imperturbable ante los murmullos y las miradas inquisitivas, se pasó la mañana entre enseñanzas que resonaban más dolorosamente que cualquier cuchillo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto, proclamó con firmeza, su voz clara como el agua en un manantial. Las palabras de vida que brotaban de sus labios hacían eco en los corazones de aquellos que ansiaban más que solo la letra de la ley. Aquellos que habían vivido en la oscuridad estaban sintiendo el llamado a salir al paisaje iluminado de la gracia. Ya no se trataba solo de reglas y rituales, sino de una relación redentora. Los fariseos, si bien reacios al cambio, empezaron a sentir la presión de la multitud que se llenaba de expectación. Se miraron entre ellos, la incredulidad visible, mientras sus corazones palpitaron con un inquietante temor. ¿Tendremos que hacerlo? ¿Tendremos que enfrentar al Nazareno? Cuestionaban unos a otros, movidos por el temor de estar en el lado equivocado de la historia. La multitud creció y la atmósfera tejió un tapiz de esperanza. Pero en las sombras, los planes sombríos comenzaron a formarse. Algunas voces conocidas se unieron, aglutinadas en un oscuro pacto. Ellos sabían que si bien podían arrestar al predicador, la verdad que su mensaje traía era como un río indomable. El corazón de Jerusalén latía con fuerza, y cada paso dado por Jesús se convertía en un eco hacia el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios. Pronto llegará el momento que la piedra angular será revelada, recordó un anciano en la multitud, sus ojos iluminados con la antigüedad de las Escrituras. ¿Reconocerán el rostro del Salvador entre los demás? Mientras las sombras se alargaban y la luz del día empezaba a disminuir, la voz omnipotente de Dios susurró: «Estoy en medio de ustedes, y pronto mostraré mi gloria de una manera que todos deberán aceptar». Un silencio reverente cayó en la multitud, y la pregunta flotó en el aire. ¿Estaba el pueblo preparado para el asombroso vínculo de la fe y la salvación que se estaba revelando entre ellos? ¿Aceptarían la invitación al nuevo pacto que transformaría sus corazones y sus vidas para siempre? La multitud, en medio de sus murmullos, comenzó a formar grupos, discutiendo con fervor las palabras de Jesús. Las enseñanzas de aquel hombre de Nazaret resonaban con una autoridad que sobrepasaba toda comprensión humana, llenando los corazones de esperanza, pero también sembrando dudas en los oídos de los que se aferraban a la tradición. Mientras tanto, en la sala privada del Sanedrín, el clima de tensión se volvió electrizante. Los fariseos, sentados en círculo, debatían acaloradamente. «Lo que está enseñando es peligroso para nuestra ley», decía uno, sus ojos brillando con la ardorosa devoción a las normas.
Si el pueblo se vuelve a él, nuestra autoridad se desvanecerá como el rocío al amanecer. El anciano Gamaliel se levantó, su estatura y dignidad impidiendo que la tensión aumentara aún más. Hermanos, comenzó, su voz resonando en la sala con un tono de gravedad. Recordemos a Teudas y a Judas el Galileo. Ambos se levantaron como líderes y su influencia se desvaneció. Si este movimiento no es de Dios, caerá de igual manera. Pero si es de Dios, no podremos detenerlo y estaremos luchando contra Él mismo. Su advertencia reverberó entre los miembros del consejo. Un murmullo de incertidumbre se hizo eco en el ambiente, y algunos se sintieron conmovidos por sus palabras. Sin embargo, otros se aferraban a su temor y desconfianza, convencidos de que su única opción era actuar con rapidez. «Debemos proteger a nuestro pueblo», insistió uno, «la ley debe prevalecer». Mientras tanto, Jesús, en el templo, miraba a la multitud con compasión. En su corazón había una mezcla de anhelo y tristeza. «El tiempo se acerca», pensó, recordando las palabras de Isaías. «He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se agrada mi alma». Isaías 42:1. ¿Reconocerán a su Salvador? Un hombre ciego, que había estado escuchando la enseñanza de Jesús, sintió un impulso naciente de fe. «Hijo de David, ten compasión de mí», clamó, su voz rompiendo momentáneamente el silencio tenso. La multitud se volvió, y todos los ojos se posaron en el Nazareno. «¿Qué quieres que te haga?», preguntó Jesús, su mirada profunda y llena de amor. «Señor, que recobre la vista», respondió el ciego con fervor. Jesús, en un acto de misericordia, dijo: «Recibe tu vista, tu fe te ha salvado». Lucas 18:42. Al instante, el ciego vio y comenzó a alabar a Dios, generando un estallido de júbilo entre los que lo rodeaban. La evidencia del poder divino fue palpable, y muchos comenzaron a creer en el contenido de las enseñanzas de Jesús. Mientras las voces de alabanza se elevaban, un par de fariseos presentes sintieron que la indignación los invadía. «Esto es un alboroto de herejía», murmuraron entre dientes, temerosos de perder su influencia. Casi al mismo tiempo, un rumor de que los fariseos se acercaban a arrestar a Jesús comenzó a circular. Al enterarse, la multitud, que había sido testigo de tantos milagros, colmó el ambiente de alerta y expectativa. Ninguno quería perder la oportunidad de presenciar lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Mientras los líderes religiosos llegaban, la tensión se volvió casi tangible. ¿Dudarán en abordar a aquel que realiza milagros en su medio?, pensó un joven, su corazón latiendo con fervor. Y así, mientras los días de oscuridad se aproximaban, un nuevo desafío surgía en los corazones del pueblo. Y en ese instante, el cielo pareció abrirse, iluminando la escena con un brillo resplandeciente. ¿Están dispuestos a ver el plan de Dios realizado?, resonó una voz profunda en el alma de los presentes. Las palabras cruzaron la multitud como un eco, dejando una pregunta en el aire. ¿Qué escogerán, el cumplimiento del antiguo pacto o el glorioso nuevo pacto por venir? Así se sentó la semilla de un dilema eterno. La fe genuina debía prevalecer sobre la tradición, y pronto el desvío del camino marcado por la ley sería revelado en la historia, como un recordatorio poderoso del amor inquebrantable de Dios al pueblo que parecía distraído por la sombra de su propia duda.
La multitud esperaba con corazones inquietos cuando los líderes religiosos, de rostros severos y ropajes ceremoniales, se abrieron paso entre las corrientes de sonido jubiloso. A cada paso que daban, el aire se cargaba de una tensión que parecía anticipar un desenlace inevitable. Jesús, consciente de las miradas fijas sobre él, sabía que su hora se acercaba, y su corazón latía con una mezcla de determinación y tristeza. De pronto, un grupo de fariseos, alzados en su autoridad, se colocó frente a Jesús. ¿Por qué haces estas cosas en el día de reposo? ¿Quién te dio autoridad para sanar? Preguntó uno, su voz resonando como un fuerte trueno, intentando desafiarlo audazmente. La multitud, que había experimentado la libertad de sus palabras y la sanidad del ciego, contuvo la respiración, esperando la respuesta del Nazareno. «Yo soy el Señor del día de reposo», respondió Jesús en un tono firme y claro, «y es lícito hacer el bien en este día». Mateo 12:8. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. Aquí estaba el Hijo de Dios, quien venía a cumplir la ley, no a destruirla. Muchos en la multitud comenzaron a verse a sí mismos en el espejo de su propia fe y desconfianza. ¿Puede este hombre ser el Mesías?, murmuraban algunos, sus corazones agitados por la promesa de un nuevo comienzo. «No podemos permitir que continúe», susurró uno de los fariseos a otro, la ansiedad palpable en su voz. «La estabilidad de la ley está en juego. La reverencia por Dios puede ser confusa para el pueblo si se les da un camino diferente». Pero en el fondo de su ser temían la llegada de un Mesías diferente al esperado, uno que desafiara las normas que habían mantenido cautivos sus corazones cautivos. Sin embargo, un susurro del Espíritu Santo sopló entre la multitud. Mientras observaban a Jesús, muchos comenzaron a recordar las Escrituras, las profecías de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Esa luz estaba frente a ellos, encarnada en el Hijo de David. Así, entre murmullos de duda y susurros de fe, Jesús dirigió su mirada hacia los fariseos. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no la asiera y la sacase? ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? Así que lícito es hacer bien en los días de reposo. Mateo 12:11-12. Su autoridad fue inconfundible, y con todos los ojos fijos en él, se sintió como si la atmósfera misma temblara con los ecos de la verdad. La indignación de los fariseos se tornó en un rencor que amenazaba con estallar. «Debemos tomar medidas», acordaron, cada uno abrumado por la necesidad de reafirmar su poder perdido. Pero entre ellos, Gamaliel, sabio y experimentado, sintió un temblor en su interior. «Si esto es de Dios, no podréis detenerlo», pensó, aunque las palabras que le fueron confiadas por su corazón, párrafo a párrafo, lo hacían dudar del rumbo que debían seguir. Mientras la confrontación entre Jesús y los fariseos hacía eco en la plaza del templo, la narrativa divina continuaba desarrollándose. La luz de la revelación comenzó a iluminarlos, y muchos en la multitud sintieron ardor en sus corazones. «¿Quién es este que incluso los demonios le obedecen?», se preguntaban, viendo la verdad ascendiendo frente a sus ojos. De repente, Jesús, con el rostro iluminado por el fuego del Espíritu, exclamó:
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mateo 21:42. En ese momento, la revelación del plan soberano de Dios se hacía más clara que nunca. Mientras la multitud estallaba en vítores, una inquietante sombra se deslizó entre los corazones de los presentes. El antiguo pacto temblaba en su fundamento y la realización del nuevo estaba al alcance. ¿Quién se atreverá a rechazarlo?, resonó una voz en su interior. Pero el cielo aún aguardaba y la historia estaba lejos de concluir. De pronto, una voz interior proclamó: «Prepárense, pues se avecina un giro glorioso». ¿Podrán permanecer firmes ante la revelación sorprendente del sacrificio que cambiará toda la historia? Mientras las aclamaciones de la multitud resonaban en el aire, los fariseos se encontraron en un torbellino de discordia y desesperación. Sus corazones, endurecidos por el orgullo y un celo ciego por la ley, comenzaron a palpitar con un miedo profundo. Cada vez que Jesús hablaba, su autoridad se manifestaba con claridad inquebrantable, y al mismo tiempo la sombra de su propia incredulidad se hacía más palpable. «Vamos a reunirnos», murmuró uno de los fariseos, su voz cortante como el viento entre las hojas de un árbol. «No podemos dejar que esto continúe». Este hombre está desafiando nuestra interpretación de la ley, y el pueblo lo ama. Se retiraron, sus pasos resonando como un eco de preocupación y furia contenida, hacia el lugar donde planeaban su próximo movimiento. Mientras tanto, la multitud se dispersó lentamente, impregnada de un nuevo sentido de esperanza y asombro. Discusiones fervientes comenzaron a surgir. Unos comentaban sobre los milagros, otros cuestionaban su validez. ¿Cómo puede un hombre sanar en el día de reposo? Solo Dios puede hacer tales cosas, dijo una mujer entre la multitud, sus ojos llenos de asombro. Jesús, apenas consciente de su frágil situación ante la aversión de los fariseos, vio las miradas curiosas que se volvían hacia él. Su corazón se conmovía por aquellos que buscaban la verdad, aquellos que ansiaban una relación genuina con el Creador. En su ser resonaba el amor por cada uno de ellos, así como la necesidad de desmantelar las engañosas tradiciones que habían nublado su visión espiritual. Con paso firme se dirigió a un monte cercano, donde el aire fresco y puro podía traer claridad a su misión. Allí, en la soledad de la montaña, elevó su mirada a los cielos y buscó el rostro del Padre. «Padre», oró, «he venido a cumplir tu voluntad. Revela a tu pueblo la verdad que se les ha ocultado tras velos de rituales vacíos». Mientras tanto, los fariseos regresaron a su consejo. Los murmullos de conspiración fluyeron entre ellos, y llenos de rabia comenzaron a tramar su estrategia. «Debemos deshacernos de este hombre», dijo uno, «o su influencia arruinará todo lo que hemos construido». Se acuerdan de las palabras de la ley, pero se olvidan del amor y la compasión que les había sido ordenado mostrar. A medida que pasaban los días, un aire de incertidumbre se cernía sobre la ciudad. Jesús continuó enseñando, sanando y desafiando las creencias erróneas. De repente, un susurro de advertencia recorrió a los fariseos. «Él se llama a sí mismo el Hijo de Dios. ¿No es eso blasfemia?».
La inquietud se convirtió en una espiral de temor, y el consejo se cerró en un puño de hierro, decidido a llevar a cabo su amenaza. Los seguidores de Jesús, testigos de su misión y de sus palabras llenas de gracia, empezaron a preguntarse, ¿y si este es realmente el Mesías? ¿Cómo no lo habíamos visto antes? Lentamente, la revelación del propósito soberano de Dios comenzó a jugar un papel en sus corazones, abriendo la puerta hacia una fe vibrante. Todas las noches, cuando la luna iluminaba el desierto, Jesús se retiraba a orar, buscando dirección y fortaleza. El cielo parecía prestarse a sus intercesiones, y su espíritu se bañaba en paz, aunque el mundo que lo rodeaba se agitaba en tumulto. El sacrificio está próximo, comprendía, ansioso por compartir el mensaje de redención que el Padre le había confiado. Un día, cuando el sol se alzaba sobre el horizonte, Jesús volvió a la multitud en la plaza, donde la tensión era palpable. En verdad os digo, proclamó, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. La asombrosa revelación de su sacrificio comenzaba a tomar forma, aunque muchos aún estaban ciegos a la magnitud del misterio que se desarrollaba frente a sus ojos. Con la revelación acercándose, el murmullo se transformó en una inquietante anticipación. ¿Qué sacrificio podría ser tan grande? ¿Quién será el que lo entregue? Floreció la pregunta entre el gentío, mientras la sombra de la duda se deslizaba en sus corazones. Un susurro del Espíritu invitaba. ¿Preparados están para comprender el giro cósmico del eterno plan de Dios? La historia del sacrificio que cambiará a la humanidad está cerca. ¿Quién se atreverá a seguir al Hijo del Hombre hasta el final? Mientras la multitud se dispersaba y las palabras de Jesús vibraban en el aire como un eco eterno de verdad, los fariseos se encontraban en su consejo, inmersos en un mar de confusión y desespero. Con palpitaciones en el pecho y miradas atormentadas, discutían entre ellos sobre el destino de Jesús. Si le dejamos seguir, perderemos nuestra autoridad, dijo uno, con una voz cargada de amenaza. Es preferible que muera un hombre a que toda la nación perezca. Juan 11:50. En ese instante, Caifás, el sumo sacerdote, se levantó, su figura imponente dominando el ambiente. ¿No sabéis que es mejor que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Su visión era clara y cruel, pero a la vez se cumplía la profecía de un sacrificio que iría mucho más allá de las intenciones humanas. Su palabra se dispersó entre los otros fariseos como un veneno, sembrando una decisión fatídica en sus corazones. Ellos estaban destinados a entregar al inocente, sin darse cuenta de que en su falta de fe estaban participando en el cumplimiento del plan divino. Mientras eso sucedía, en la plaza, un hombre llamado Bartimeo, ciego de nacimiento, clamaba con fervor: «Hijo de David, ten misericordia de mí». La multitud lo rechazaba, pidiéndole que se callara, pero su voz era como un grito de desesperación ante la luz de la verdad que estaba revelándose. Jesús se detuvo, volviéndose hacia él.
«¿Qué quieres que te haga?», le preguntó. Y Bartimeo, con los ojos llenos de fe, respondió: «Rabí, que recobre la vista». Al instante, la luz del día brotó en sus ojos. «Tu fe te ha salvado». La multitud quedó asombrada. Algunos se llenaron de alegría, mientras otros comenzaron a murmurar, sintiendo que la sombra de los fariseos se cernía, amenazadora. La tensión crecía, y con el milagro de Bartimeo, los corazones de los presentes se llenaban de preguntas que desafiaban su comprensión. ¿Quién es este hombre que hasta los ciegos puede hacer ver? Sus palabras se tejían en un tapiz de asombro y duda. En el corazón de Jesús la compasión pulsaba como un tambor al ritmo de la súplica humana. «He venido para que tengan vida», dijo con voz firme y amorosa. Y para que tengan vida en abundancia. En su mirada había una llama de esperanza que iluminaba a los que buscaban una conexión con el Creador, pero la oposición de los fariseos solo se intensificaba. Aquella noche, mientras la luna iluminaba las colinas, Jesús se retiró a orar nuevamente. Su alma estaba en tumulto, y aunque entendía la grandeza de la tarea que le esperaba, se sometía una y otra vez a la voluntad del Padre. «Si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. La sombra de la traición estaba muy cerca, pero la luz de la obediencia brillaba aún más fuerte en su corazón. Mientras tanto, un nuevo susurro recorrió la ciudad, un rumor de que un gran acontecimiento estaba próximo. Los fariseos, en su ceguera, preparaban un lazo mortal, pero el plan de Dios se movía con poder en cada acción. Algunos en la multitud comenzaron a hablar de la posibilidad de que, quizás, los tiempos estaban cumpliéndose. ¿Podría ser este el Mesías prometido? Las profecías de Isaías danzaban en sus mentes. El ciego verá, el cojo saltará como un ciervo. Las palabras de Jesús empezaban a resonar en corazones hambrientos de verdad, y los fariseos sentían que su tiempo se extinguía. Una pregunta latente surgía en el aire, como un hilo de luz rasgando la oscuridad. ¿Qué harán cuando se revele el Hijo del Hombre? ¿Están listos para enfrentar el final de sus tradiciones y el comienzo de la nueva alianza? El misterio se profundizaba, intensamente cargado de anticipación. ¿Podrían los que buscaban retener el pacto de la ley olvidar lo que estaban a punto de perder? Un eco divino retumbaba en la naturaleza de las cosas, y el acto de sacrificio de un hombre cambiaría el curso de la historia. La atmósfera en la ciudad se cargaba de promesas y advertencias, y mientras la noche caía, la verdad pendía en las sombras. Un nuevo gancho se ofrecía. Cuando se manifieste el Hijo del Hombre, ¿quién tendrá ojos para ver y oídos para escuchar la verdad revelada? El tiempo se acerca. La mañana siguiente, como un eco que anticipa un gran terremoto, la inquietud dominaba a Jerusalén. La ciudad despertaba al bullicio habitual, pero un aire pesado de expectación pulsaba entre sus calles. Los rumores de milagros y enseñanzas revolucionarias seguían resonando en los corazones de muchos, mientras que la cúpula del templo sentía la inminente tensión entre la tradición y la revelación. A medida que la multitud se reunía, las miradas curiosas se fijaban en Jesús, quien se había convertido en el centro del magnetismo espiritual que atraía tanto al oprimido como al fariseo. ¿Por qué habitamos en medio de la tradición muerta cuando hay vida en el Maestro? Comenzaba a preguntarse el pueblo,
mientras veían cómo el poder de Dios se manifestaba a través de él. En el corazón del Sanedrín, la desesperación crecía entre los fariseos. No podemos seguir permitiendo que este hombre desdibuje los límites de la ley, murmuraban algunos. Otros asentían con rabia silenciosa, sintiendo que la autoridad que habían defendido durante tanto tiempo se desmoronaba. Gamaliel, a menudo el moderador de sus debates, salió al paso de ese espíritu combativo. Recuerden las palabras del Salmo: el que se sienta en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmo 2:4. Si es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no prevaleceremos contra él. El murmullo se calmaron, pero el plan de Caifás ya estaba tomando forma en secreto. Debemos actuar. Una vez que logramos que este hombre sea reconocido como un peligro público, podrá ser arrestado. A partir de ahí, nuestra ley seguirá intacta, decía el sumo sacerdote, consciente de que su tiempo estaba contado. Mientras tanto, fuera de esas intrigas, Jesús se movía entre la multitud, sanando y enseñando con autoridad que desafiaba toda comprensión. Un paralítico que había estado enfermo durante años fue levantado por la fe de sus amigos, y los que rodeaban la escena quedaron atónitos. ¿Quién es este hombre que da órdenes a la enfermedad? ¿Está él realmente aquí para rescatar a quienes se han perdido en la desesperanza? La luz del día proyectaba sombras sobre el corazón del pueblo, y el espíritu de esperanza se elevaba. Aquellos que habían estado atrapados en las rutinas religiosas ahora podían vislumbrar algo más allá de lo conocido. Había un nuevo pacto a la vista, uno que abrazaba la gracia en lugar del juicio. Una vez más, los fariseos se reunieron en el templo, furiosos por la creciente popularidad de Jesús. Las multitudes lo adoran como un rey, y nuestras advertencias se ignoran. Debemos desmantelar este movimiento antes de que sea demasiado tarde, discutían acaloradamente. Pero entre ellos, algunos empezaron a vacilar, recordando las enseñanzas de Gamaliel y temiendo las repercusiones de ir en contra de un quizás divino. En ese momento de incertidumbre, Jesús se presentaba de nuevo ante ellos, como un rayo de luz en medio de la tormenta. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras de Jesús resonaban con poder, desafiando las tradiciones vacías que había cultivado el pueblo durante tanto tiempo. ¿Acaso no veis? Esta entrega de Dios no es un sacrificio, sino un camino hacia la vida. La confrontación se agudizaba y los fariseos tenían que responder. ¿Qué haremos contigo, Jesús? ¿Cómo podrás confirmar que tu autoridad proviene del cielo y no de la tierra? Lanzaron en un intento de descalificarlo. Jesús, con una mirada penetrante, les contestó: si respondéis a mi pregunta, entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Mateo 21:25. La pregunta flotaba en el aire como aroma perfumado de vida y muerte, y los líderes se encontraban atrapados entre sus propias palabras. Si decimos que del cielo, nos preguntará por qué no creímos, y si decimos que de los hombres, tememos la reacción del pueblo. Murmuraban entre ellos, divididos, incapaces de ver el brazo extendido de la gracia frente a sus ojos.
Así, en un momento de revelación, decidieron no responder. «No sabemos», respondieron, incapaces de aceptar la verdad que se les presentaba. Jesús, con un gesto de tristeza en su rostro, dijo: «Tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas». El silencio se extendió como un velo, y su presencia resonaba entre los que escuchaban. Eran semillas de fe que germinaban en corazones hambrientos de verdad. ¿Cómo puede haber un nuevo pacto que renueve nuestras almas y nos lleve a la verdadera libertad? Comenzaron a cavilar unos entre la multitud. Las promesas de Dios se alzaban, desafiando todo obstáculo. Mientras el sol se ponía, la atmósfera brillaba con la anticipación de un nuevo amanecer. Las sombras de la incredulidad podían cubrir el horizonte, pero el plan soberano de Dios brillaba aún más fuerte. ¿Serían los corazones duros capaces de ver la luz que se asomaba? ¿O seguirían distraídos en el vacío de la tradición? Todo parecía converger hacia un desenlace inevitable. El tiempo de revelar el sacrificio perfecto estaba cerca, y la historia estaba a punto de transformarse para siempre. Cuando venga el tiempo, miraréis hacia atrás y entenderéis que cada paso dado llevó a la revelación sublime del amor de Dios. Resonó la voz de Jesús, una suave llamada a la transformación. Las palabras colgaban en el aire, y todo lo que quedaba era esperar el cumplimiento del revelador divino. ¿Qué desataría el nuevo pacto que cambiaría la historia del pueblo de Dios? El misterio aún estaba por descubrirse.